Buenas tardes. Esta tarde hablaremos sobre la metrología eléctrica. Empecemos por saber qué es la metrología eléctrica. La metrología eléctrica es aquella que estudia las técnicas de medición que determinan la forma correcta de las magnitudes eléctricas y magnéticas. Dentro de este campo de estudios se utilizan muchas herramientas o aparatos electrónicos que nos facilitan la medición de estas. Esta tarde les hablaré en específico de 5, que en lo personal se me hacen las más relevantes, dado que su uso es muy constante dentro de esta carrera que es la mecatrónica. Les hablaré sobre cómo surgieron, quién las creó, cuáles son sus tipos y cómo se utilizan estos aparatos. Vamos a examinar el voltímetro, el multímetro, el osciloscopio, la pinza de amperaje y el barómetro. Empecemos por el multímetro. ¿Qué es un multímetro? Un multímetro es un instrumento de medición que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y algunas magnitudes en un mismo aparato. Esto es impresionante ya que en vez de tener miles de herramientas solo contamos con uno. Y las opciones que nos da de medición son las siguientes. Nos da la medición de las resistencias, la prueba de continuidad de medición, de tensiones y de corriente directa y alterna, la medición de corriente alterna y continua, la medición de corrientes mayores a 10 amperes, la medición de capacitancia, estos solo en algunos modelos, la medición de frecuencia, esto igual solo en algunos modelos. Procedemos con el surgimiento y quién fue el creador. El multímetro como lo conocemos actualmente nació en el año 1970 con el modelo Fluke 8020. Este fue creado por los diseñadores de la compañía Fluke, ya que crearon un convertidor de tecnología CMOS. Comencemos con los tipos de multímetros. Existen dos tipos de multímetros, el cuales son el multímetro analógico y el multímetro digital. Empecemos con el multímetro analógico. Los multímetros analógicos muestran el resultado de la medición mediante una aguja que indica en una escala el valor medio. Tienen una exactitud aproximada a la medición de voltaje de 1% y un rango de entre 0.4 megavolts a 1000 volts. Si hablamos de intensidad de corriente, puede medir entre 0.1 ohms y 10 amperes, con una exactitud de 2%. Procedemos con el multímetro digital. Este funciona mediante un circuito. El multímetro digital convierte los datos analógicos obtenidos en valores digitales, que luego son mostrados en una pantalla. Estos tipos de multímetros miden con la misma exactitud que los analógicos, pero aumentan la precisión a la hora de leer la medición, ya que con aguja hay un pequeño error. De igual manera, un multímetro consta de las siguientes partes. Empecemos con el display. Es la pantalla que muestra de forma digital el resultado de la medición. También contamos con un interruptor de encendido y apagado. Posteriormente, la selección de las diferentes fuentes de medición que vienen siendo BDC, BAC, OHM, ADC, AAC. Estas son las escalas para seleccionar dependiendo de la medición que se quiere realizar. También contamos con un selector. Este es una rueda que permite seleccionar la escala para la medición que se quiere realizar. Contamos con un puerto con un casquillo para enchufar el cable negro, cualquiera que sea la medición que se realice. Posteriormente contamos con un puerto B diagonal omega. Este es un casquillo donde se enchufa el cable rojo
si se quiere medir voltaje o resistencia. También contamos con un puerto de 10 megaamperes, un casquillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir intensidades de hasta 10 miliamperes. Posteriormente, un puerto 10A es un casquillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir intensidades de hasta 10 amperes. ¿Cómo funciona el multímetro? El multímetro comienza a funcionar conectando los dos cables en sus respectivas entradas. Posteriormente, colocaremos la función que queremos ocupar. Ya que colocamos la función, ponemos cada extremo de las puntas en el punto correspondiente y el multímetro comenzará a funcionar. Ahora analizaremos al voltímetro. ¿Qué es un voltímetro? Un voltímetro es un instrumento de medición que se utiliza para determinar la diferencia de potencia que existe entre dos puntos de un circuito eléctrico. Se realiza la medida de la carga eléctrica positiva que atraviesa un punto del circuito eléctrico y posteriormente la cantidad de carga eléctrica negativa que lo hace a través del otro. Existen dos tipos de voltímetros diferentes, los voltímetros digitales y los analógicos. Por lo general, los digitales son más utilizados en la actualidad. Estos tienen la ventaja de que la medición es más precisa que los analógicos, ya que cuentan con una pantalla que muestra el resultado directamente con números y con decimales. Procedemos al origen del voltímetro. El primer voltímetro original o digital fue inventado y producido por Andrew Kay en el año 1954. Continuamos con las partes del voltímetro. Todos los voltímetros cuentan con los siguientes elementos en su mecanismo. Una terminal de entrada positivo, por lo general es en color rojo. Una terminal de entrada negativo, que por lo general viene en color negro. Y si es un voltímetro lógico, contará con una escala donde se pueden leer los resultados de la medida. Y si se trata de un voltímetro digital, los resultados se muestran en una pantalla LED o LCD. ¿Cómo funciona el voltímetro? El voltímetro funciona de la siguiente manera. En este caso veremos el voltímetro analógico. Este funciona colocando un cable en la entrada del positivo y el otro cable en la entrada del negativo. Posteriormente conectamos las dos puntas salientes en los respectivos puntos a medir. Continuamos con el osciloscopio. Y este comenzará a marcar es el instrumento de medición los valores correspondientes. Este representa una gráfica de amplitud en el eje vertical y en el eje horizontal. Tenemos dos tipos de osciloscopio, el analógico y el digital. El osciloscopio fue creado por Carl Ferdinand Braun, físico alemán, en el año 1897. Continuamos con las partes del osciloscopio. Este cuenta con una manija de transporte, un display, un botón de encendido, canales análogos, un canal RF, un analizador lógico de 16 canales digitales, botones de control de adquisición, un trigger de disparo, una escala vertical en volts por división, una escala horizontal, base de tiempo y botones de menú. Existen tres tipos de controles que son utilizados como reguladores que ajustan la señal de entrada y permiten consecutivamente medir en la pantalla, y de esta manera se pueden ver de la forma de la señal medida por el osciloscopio. El primer control regula el eje X horizontal y aprecia fracciones de tiempo, segundos, milisegundos, microsegundos, etc. El segundo regula el eje vertical Y
controlando el voltaje de entrada en volts, milivolts y microvolts. El tercer control es ajustable del disparo o trigger. En este control permite sincronizar las señales que se repiten de manera periódica, usando como referencia una característica de la señal. Continuamos con la pinza amperimétrica. Esta es una herramienta de medición eléctrica que combina las características de un multímetro digital básico con la de un sensor de corriente. Estos equipos están diseñados para medir la corriente eléctrica y la tensión. Cuentan con una pinza integrada. En un instrumento eléctrico, esto permite al usuario colocarla alrededor de un cable o alambre y el otro conductor en cualquier punto de un sistema eléctrico. Esto con el objetivo de analizar la corriente sin necesidad de desconectarlo o desactivarlo. Ahora analizaremos las partes que integran esta herramienta. Esta herramienta cuenta con una pantalla, una mordaza con detección de corriente, barreras táctiles que resguardan los dedos del usuario de posibles descargas eléctricas. También cuentan con un botón de retención para congelar la lectura de las pantallas mientras permanece activo. Contamos también con un interruptor giratorio o selector. Esto para permitirnos seleccionar la opción con la que queremos trabajar. También contamos con un botón de retroiluminación, un botón de cero amarillo para eliminar la compensación de corriente continua de las mediciones de corriente continua. También contamos con un pin de entrada común, un botón mínimo máximo para visualizar las entradas mínimas y promedio en modo de corriente, tensión y frecuencia. También contamos con un botón de corriente de entrada, un pin de entrada de voltios y ohmios, una sonda para entrada de corriente flexible, una palanca de liberación de la mordaza. Existen tres tipos distintos de pinzas. Uno es la pinza amperimétrica con transformador de corriente, utilizadas únicamente para medir la corriente alterna. Otra son las pinzas amperimétricas de efecto Hall, para permitir medir la corriente alterna y continua. Y por último, tenemos las pinzas amperimétricas flexibles, que solo miden la corriente alterna. Estas son ideales para mediciones en espacios estrechos. Su invención surge por la empresa Chao Bing Arnouts, que declara haber creado esta pinza en el año 1934. ¿Cómo funciona? Esta pinza funciona, primero seleccionamos la opción de amperios o del tipo de corriente con la que vamos a trabajar. Después colocamos los centros que queremos medir dentro de la pinza. Consecutivamente, el dispositivo nos va a dar una señal. Esto indica el amperaje con el que está trabajando dicho cable. Esto sin la necesidad de romper el cable para hallar la falla o la medida. Por último, continuamos con el batímetro. Como sabemos, el vatio es la unidad que indica la tasa a la que se transfiere energía. En concreto, este instrumento ofrece la posibilidad de medir la potencia eléctrica suministrada a un equipo o en un circuito en concreto. Encontramos una gran variedad y tipos, como lo son los electrónicos. Estos son los más utilizados en la actualidad, ya que además de medir en vatios también lo hacen en voltios, incluso permiten medir la intensidad en amperios o la frecuencia de red. También tenemos los analógicos. Ahora mismo estos están prácticamente en desuso, ya que son menos precisos, ya que en ellos el campo electromagnético
mueve una aguja sobre un dial en el que se muestra la potencia eléctrica. Esto haciendo que los cálculos sean más imprecisos. Ahora analizaremos las partes de los batímetros. Estos constan principalmente de una bobina móvil BV de gran número de espiras de hilo muy fino para que la resistencia sea muy elevada. También contamos con una bobina móvil. Esta está pivotada sobre un eje para que pueda girar, y también contamos con una bobina fija BI, y esta cuenta con muy pocas espiras y de hilo muy grueso para que su resistencia sea muy pequeña. El primer batímetro fue fabricado en el año 1913 por la empresa francesa Chauvin Arnoux. Pero, ¿cómo funciona este aparato? Este aparato cuenta con dos bobinas fijas, uno de corriente y otro de amper, que se conectan en paralelo a un circuito electrónico, además de una bobina de tipo móvil, conocida como bobina multimétrica, que es la encargada de conectar en serie con el circuito que decíamos de esta bobina. Forman las bobinas fijas, forman un campo de electricidad con una potencia que es proporcional a la corriente que corre por él. Después de haber analizado todos estos instrumentos, su funcionalidad, sus diferentes tipos y cómo se desenvuelven dentro de los diferentes ámbitos en los que son utilizados, creo que estos instrumentos son de vital importancia para nosotros como ingenieros en la carrera de mecatrónica, ya que la mayor parte de nuestro trabajo es interactuar con aparatos electrónicos, maquinaria, circuitos y una diversidad de cosas que trabajan con electricidad. Estas herramientas hacen que nos desenvolvamos y trabajemos de forma segura y rápida, ya que nos indican medidas de una forma más acertada. Gracias a los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, estas herramientas nos pueden servir para poder crear avances algún día. Pues eso es todo de mi parte, les agradezco su atención y ya sabemos, el futuro está en nuestras manos. Así que lo tenemos todo, solo hay que aprovecharlo al máximo. Mucha suerte, futuro ingeniero.